Amén. Ok, la prédica de hoy se llama En el dolor, corre a los brazos de papá. Amén. ¿Cuándo te has sentido tú triste? ¿Te has sentido triste? Yo hoy quiero que conectes con el dolor más grande que tú has tenido en toda tu vida. ¿Cuál ha sido ese dolor más grande que has tenido en toda tu vida? O la enfermedad más grande que has tenido en tu vida. A lo mejor has tenido varios. Ya te dicen el hermanito Dolores, la hermanita Dolores. Porque luego nos sentimos así las víctimas, ¿no? A mí me pasa de todo. Yo, pobrecito de mí. Piensa en el más grande dolor, la más terrible enfermedad que tú hayas padecido, que tú hayas tenido en tu vida. ¿Y qué has hecho cuando esto ha pasado? Mira, te voy a leer Marcos 14. Si trajiste tu Biblia, aplauso, gloria a Dios por tu vida. Si trajiste tu libretita de notitas, gloria a Dios por tu vida. Vamos a leer. Marcos no está en pantalla, porque es un pasaje algo largo, Marcos 32 al 42, dice así, lo voy a leer. Después fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus seguidores, siéntense aquí mientras voy a orar. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentirse afligido y a angustiarse mucho. Jesús comenzó a sentirse afligido y angustiarse mucho y les dijo, mi tristeza es tan grande que me siento morir. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste tan triste que te querías morir? Mi tristeza es tan grande que me siento morir. Quédense aquí y manténgase despierto. Marcos 14, 32 al 42, yo estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Tú lee la que tú traigas. Esa es la buena. Caminó un poco, voy en el 35, caminó un poco, se postró en tierra y oró que, de ser posible, no tuviera que pasar por ese momento difícil. 36, diciendo, querido Padre, para ti todo es posible, líbrame de esta copa, pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego Jesús regresó, los encontró durmiendo y le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿Y qué dijo Simón? Simón, estoy dormido. ¿No pudiste estar despierto por una hora? Le dijo Jesús. ¿No pudiste estar despierto? 38. Permanezcan alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. De nuevo Jesús se alejó a orar y les dijo las mismas palabras. Luego regresó a donde estaban los seguidores y los encontró durmiendo, porque sus ojos se les cerraban de tanto sueño. Dile al de al lado, no te vaya a pasar a ti. No supieron qué responderle. Y Jesús salió a orar y regresó por tercera vez y les dijo, ¿todavía están durmiendo? Y descansando, ya basta. Ha llegado el momento en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Levántense y vámonos. Miren, aquí viene el que me va a traicionar. ¿Tú has pasado dolores muy grandes? Yo creo que sí. Y no quiero demeritar alguno que tú hayas vivido, alguna situación que tú hayas tenido de mucho dolor, de mucha angustia, de que te querías morir del dolor. Jesús estaba en una situación igual. Había tenido una cena incómoda, como esas de familia en Navidad y Año Nuevo, cuando la nuera y la suegra nada más echan ojos, ¿no? Cuando el yerno le echa ahí algún polvito de cianuro al suegro, por si acaso, ¿no? Cenas incómodas. Judas estaba entre ellos y Jesús sabía, él me va a traicionar. El que me va a traicionar está aquí y ha mojado su pan en mi copa. Él lo sabía, qué momentos incómodos. Y todavía en esa cena Pedro le dice, yo nunca te voy a negar, Señor. ¿Ya ven cómo era de hablador el Pedro? ¿Sí? Nunca te voy a negar. Y entonces Jesús en su corazón sí me vas a negar. O sea, ¿para qué le haces el cuento? Sí lo vas a hacer, y antes de que cante el gallo. Y en esa cena es cuando uno y otro, Santiago y su hermano, se peleaban quién va a ser el mayor, quién va a ser el menor, quién va a estar a la derecha, quién va a estar a la izquierda. Y Jesús dice, ¿todo esto qué? Y entonces se los lleva a orar al Getsemaní.
Cada vez que Jesús estaba por un momento difícil o no, a él le gustaba pasar tiempo con su papá. A él le gustaba acercarse a su papá. Así que dice el versículo 33 y 34, ese sí está en pantalla. Comenzó a sentirse afligido y a angustiarse mucho y les dijo: mi tristeza es tan grande que me siento morir. Mi tristeza es tan grande que yo me siento morir. Quédense aquí, manténganse despiertos. Qué noche tan difícil. Qué noche tan difícil, y él pudo haber dicho: no quiero saber nada de nadie, me voy a encerrar, váyanse. Los tomó y los llevó a Getsemaní a orar. Me van a decir: pastora, si todavía no es Cuaresma, yo estoy ya predicando de esto. Pues sí, porque hoy Dios quiere que escuches esto. Pasa una noche difícil y le da una enfermedad, una situación fisiológica que se llama hematohidrosis. Di conmigo, hidrosis, que es sudar sangre por el estrés que atraviesa una persona. Llega a pasar, dicen los doctores. Es una situación tan difícil, sí, que la persona siente que está al borde de la muerte y puede llegar a sudar sangre. Y Jesús decía: es que yo estoy tan triste, que me siento morir ya. No estoy en la cruz, pero ya siento que estoy ahí. No estoy en la cruz, pero ya estoy cargando sus pecados. No estoy en la cruz, pero estoy cargando ese dolor tan grande para ti. No estoy en la cruz, pero ya estoy sudando sangre. Sufre esa presión de enfrentar la muerte. Él sabía lo que iba a pasar. Siente el peso de tus pecados, de mis pecados, de toda la humanidad, de todos los tiempos. Siente el dolor que le va a causar cargar con nuestros pecados. Y siente la enfermedad que tú has tenido. Por eso te dije: piensa en la enfermedad más terrible que has tenido. Y yo he tenido 5 enfermedades terribles. El otro día en un grupo de oración me dijeron: da tu testimonio. Artritis reumatoide, cáncer cervicouterino, diabetes, COVID, fibromialgia. No tengo nada. Gracias a Dios, porque Él lo llevó en la cruz. Piensa en la enfermedad más terrible o las enfermedades más terribles que has tenido. Él las llevó en la cruz y el dolor lo empezaba a sentir. Y Él decía: esta tristeza es muy grande, siento que me muero. Y aquellos insensatos, inconscientes, durmiendo. Piensa en el dolor que has tenido en tu corazón, porque Él ya lo llevó en la cruz. Amén. Y llevó, es pasado. ¿Por qué lo sigues cargando tú? El dolor más grande que hayas sentido, Él lo llevó en la cruz. Amén. Ya ahí se quedó. La enfermedad más terrible que llevas en tu cuerpo, Él la dejó en la cruz. Ahí se quedó. Amén. Dice Isaías 53:5: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas el herido fue por... Perdón, me pasé, ¿verdad? No, ahí estoy bien. ¿No puse ese, hijas? Ok, no hay problema. Busca ahí en tu Biblia, sirve que te entrenas. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas el herido fue por nuestras rebeliones. A ver, dile a tu mamá. Ahora los hijos le van a decir a su mamá: no seas rebelde, mamá. Ajá. La mamá le va a decir al hijo: iguanas. ¿Sí? Iguanas. No sean rebeldes, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí llevó en la cruz del Calvario nuestros dolores, el del alma. Yo te dije: ¿cuál es el dolor más grande que has sufrido? Y yo me pongo a pensar en Job. 7 hijos, porque aunque ayer decíamos con unas hermanas, aunque son unos gigantontes, barbones, son nuestros niños, sus niñas de Job, muertos, aplastados. Se derrumbó el lugar donde estaban, y todos el mismo día. No 1, 7. Un hijo es la tristeza más grande, yo creo que puede haber, perder un hijo. 7. Era una tristeza grande. Y Él llevó ese dolor y fue molido por nuestros pecados.
No me lo digas, pero piensa en el pecado más grande que tú has cometido. Porque Él también llevó ese dolor en la cruz. El castigo de nuestra paz. Tienes paz porque Él llevó ese castigo. Estuvo sobre Él. Y por su llaga tú fuiste sanado. Y si no has sido sanado, pídele que te sane. Porque si no has sido sanado es que aún no crees que por su llaga fuiste sanado. Amén. Y es ahora y es aquí porque Él lo hizo en la cruz con poder. Getsemaní quiere decir prensa de aceite, donde las aceitunas son trituradas. ¿Tú sabías que el fruto del olivo es la aceituna? Que la aceituna se tiene que prensar para sacar aceite de olivo. Por ahí puse unas imágenes. ¿Sí? Ese es el primer molino donde pasaba la aceituna. Allí en este palo amarraban a un burrito que daba vueltas y vueltas triturando por primera vez la aceituna. Esa primera vez, ese primer aceite que salía se usaba para ungir. Se usaba para ungir las cosas del templo, pero también para ungir reyes, profetas y sacerdotes. El primer aceite. Pero pues le aprovechaban segunda molienda. Ahora usaban una especie como de canastos de piedra para la siguiente, para estar machacando todavía las aceitunas. Segundo aceite se usaba para hacer perfume. Segunda molienda. Tercera molienda. No, esto sí le aprovechaban todo a todo, ¿verdad? Parece tu mamá cuando te pone la ropa a uno, el otro y al otro. A aprovechar todo. Tercera molienda, todavía con unas prensas para la tercera sacada de aceite. Y ese se usaba para las lámparas del templo o de las casas. Imagínate a Jesús molido por nuestras transgresiones. 3 veces, no es casualidad, llega al monte Getsemaní, llega a Getsemaní donde están todas estas cosas para moler las aceitunas. Y Él llega y se siente molido porque sabe que va a ser molido y entregado por nuestros pecados. 3 veces también. Y Él regresa, va con sus discípulos y 3 veces les dice la misma palabra. Y 3 veces le dice a Dios la misma palabra. Si se puede, que pase de mí esta copa. 1. Si se puede, es que, por favor. 2. Por favor, y no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3. Jesús es aceituna que está siendo prensada por tu dolor, por tu pecado, por tu enfermedad. Y Él está cargando no solamente el tuyo, que es muy grande, estoy segura, pero también está cargando el de toda la humanidad, de todos los tiempos. En medio de ese momento difícil, Él se siente triste, afligido, angustiado, con ganas de morirse. Te digo una cosa. Jesús es el Hijo de Dios, ¿amén? Amén. ¿Y tú qué eres? También eres hija de Dios y también eres hijo de Dios. Eres hijo de papá, eres hija de papá. Y cuando Jesús estaba ahí sudando gotas de sangre, dice la palabra en Lucas 22:43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En medio del dolor, en medio de la tristeza de muerte, Dios no te va a dejar solo, Dios no te va a dejar sola. Está ahí para fortalecerte, para sustentarte, para ayudarte. Amén. Amén. Jesús, en el momento más difícil de su vida, corre al Padre. No dice, yo no quiero saber nada, y se encierra en su habitación como los adolescentes. ¿Sí? No le dice, ¿qué tienes? Nada, tú sabrás lo que hiciste. No, Jesús va y corre a los brazos del Padre. Y a veces tú piensas que eres el único que ha sufrido en la vida. A veces te da lo de doña víctima y te sientes la única que ha sufrido en la vida. Pues te digo una cosa, Jesús ya lo sufrió. Tu dolor Jesús lo llevó, tu dolor Jesús lo sufrió, tu enfermedad Jesús la llevó y Jesús la sufrió. Y yo te digo hoy, el Señor te ve en ese dolor. Y el Señor llevó tu enfermedad y llevó tu dolor y tu tristeza tan grande. Y vio cuando tú te sentías morir.
y ha visto cuando tú te sientes morir y ya no puedes más por ese dolor que tienes. Él ha visto eso. Y te digo una cosa, la vida duele, claro que la vida duele. Pellizcala de al lado, verá que sí duele. Pellizques, aproveche. La vida duele. Y la vida duele desde que nacemos en este mundo. ¿Sabes por qué? Porque este mundo está lleno de pecado. En este mundo hay violencia, en este mundo hay hambre, hay enfermedad, hay dolor, hay decepción. ¿Te han decepcionado y te causó dolor? Hay frustración, hay traición, hay muerte. Y la vida duele desde que van chiquitos. A mí me decía el pediatra cuando llevaba a mi niño, es que se pega mucho en la cabezota. Póngale un casco, señora. Ya. Se quita de problemas. Va a pasar, pero es que porque va a pasar, está creciendo, su cuerpo apenas se va adaptando otra vez a las dimensiones, ¿sí? El niño crece y ya le duele, y cuando somos grandes, duele más, porque cómo nos gusta complicarnos la existencia, ¿no? ¿Y alguien puede evitar ese dolor? Los dolores en la vida están ahí. Y Jesús nos enseña cómo podemos ser libres de ese dolor. Jesús nos enseña cómo podemos salir avantes de ese dolor. Hoy te voy a decir una cosa, vas a recibir esa palabra que te va a ayudar a sanar ese dolor que llevas. ¿O quieres cargarlo eternamente? ¿O quieres cargarlo toda tu vida hasta que se convierta en un cáncer, en una diabetes de soledad, en un cáncer por rencor, por resentimiento? ¿Quieres seguir cargando ese dolor hasta que tu cuerpo diga ya no puedo más? No, ahí está el Padre. Es el momento en que Jesús sabía, te digo una cosa, ir a su papá. Y le dice, Abba. El original dice, Abba, papá, papito. Con esa confianza, yo he visto gente que ora así, digo mucho, lo respeto, ¿no? Pero oran, Padre, le pido a usted que por favor venga a y le hablan de usted a papá. Y Jesús no le habla de usted. ¿Tú le hablas de usted a tu papá? Antes se usaba, ¿verdad? Porque si no le hablabas de usted a tu papá, sí te zorrajaban. Pero yo llego con mi papá, ya tiene 86, papi, ¿qué onda, jefe? ¿Cómo estás? Y así le digo, ¿qué onda, jefecín? ¿Cómo te va? ¿Sí? Padre, ¿cómo estás? Bien, padre. Porque le digo, ¿estás bien, padre? Pero, ¿cómo llegas con tu papá? ¿Cómo le pides algo? Papá, en esta hora hago una carta para pedirte y solicitarte de la manera más atenta que me des para mi domingo. ¿Sí, niños? No, ¿quién hace eso? Llegas con la confianza, con esa comunión íntima a papá, ¿sí? El primer recurso de Jesús para sanar el dolor es la oración. Di conmigo, la oración. Y repite conmigo, y ahora sí voy a venir el jueves. Jueves. A ver, ¿que no? Jesús se metía en comunión, en oración y en intimidad con el Padre. Jesús se mete en la oración y de mañana Él salía a orar. Cuando lo buscaban, ya no estaba. Cuando iban por Él, ya no estaba. Cuando los discípulos decían, ¿y Jesús? Jesús ya estaba orando, lejos, con el Padre. En la mañana se apartaba y se iba a orar. El fuerte dolor que él sentía va y se lo da al Padre. Que te digo una cosa, la primera fuente para sanar ese dolor de traición que te hicieron, de pérdida que tuviste, de enfermedad que traes cargando, el primer recurso es la oración. Y Jesús lo sabía y corre a Getsemaní a orar. Pero con una intimidad, con una comunión íntima con papá. Para Jesús la prioridad es la relación íntima con papá. ¿Cómo vas a sanar ese dolor? Con relación íntima. Cuando yo veo personas que llevan 2, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años con su mismo dolor, digo, pues no hay relación íntima con papá. No hay esa relación íntima, porque no hay esa confianza y temor del Padre. Dice Mateo 26:39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si es posible,
pase de mí esta copa. 3 veces oró Jesús así. Por eso te digo, es como la aceituna machacada 3 veces. Si es posible, empieza una negociación con Él, porque Él sentía esa angustia, esa ansiedad, ese dolor que ya empezaba a cargar. En mi carne, dice Jesús, en mi humanidad, yo te pido, quítame este castigo que yo no debo llevar. Ya no aguanto. Siento que me muero de la tristeza, que voy a cargar el pecado de todos, que voy a cargar el dolor de todos, que voy a cargar las pérdidas de todos, que voy a cargar todas las enfermedades de todo el mundo, de toda la historia en mi cuerpo. Siendo 100% hombre, siendo 100% Dios, su base es la relación con papá y la confianza con Él. ¿Tú cómo le hablas a papá? ¿Cómo te diriges a Él cuando le hablas? Cuando le hablas. Esa relación, vemos en el discipulado, ten un momento con Dios, apártate, un devocional, de orar, de escucharlo, de tener un momento de silencio, de oración, de lectura, de ayuno. Refuerza esa confianza, porque esa intimidad es la que te va a ayudar a soportar y a vencer el dolor. Amén. Llora con Él, llora como Jesús lloraba con papá y le decía, es que yo no quiero, pero no se haga como yo, sino como tú quieres. Oramos abriendo el corazón a Dios, por eso te digo, derrama tu corazón sobre Dios, llora con Él, pídele perdón, pídele que te muestre qué quiere de ti y de este tiempo y de este momento que estás pasando. Abba Padre, empieza, Padre mío, ese es en el original, Padre mío es Abba Padre, papito, por favor papá, ayúdame, sosténme, ya no puedo. Tenía confianza en Él. Y luego dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. A causa de su temor reverente. Él no le tenía miedo a Dios. Una cosa es tener miedo y otra cosa es temor, respeto a Dios. El temor a Dios es el respeto a Dios, es la sumisión a Dios, es me someto a tu voluntad, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Yo no quiero. O sea, si me preguntas, dijo Jesús, yo no quiero ese dolor, yo no quiero esa tristeza, me causa la muerte nada más de pensarlo. No lo quiero, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y cuando tú honras al Padre, tomas conciencia de que Dios está ahí. ¿Por qué no has dejado que Él consuele tu corazón? ¿Por qué no has dejado que Él te abrace? Y que puedas llorar todo lo que tengas que llorar, tu tristeza. Porque sigues haciéndote la víctima. Y sigues sufriendo por tu dolor, porque te traicionaron, porque te mintieron, porque te engañaron, porque se llevaron no sé qué, porque te quitaron la herencia. No sé cuál fue tu dolor. Pero tú sigues llorando porque no tienes temor de Dios, porque no sabes que Él está ahí, porque no tienes la confianza de que Él está ahí abrazándote, sosteniéndote y que no te va a dejar y que ahí está Él escuchándote. Y así como Él envió un ángel a servir a Jesús, también vas a enviar un ángel a servirte a ti. Amén. 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 Ya Él está contigo, Él es tu papá. Tú tienes confianza en Él, tienes temor a Él. Es la primera. Así como 3 machacadas, así como 3 veces Jesús fue y dijo, no quiero, pero hágase tu voluntad. Así como 3 veces regresa con los dormilones, sin hacer mención de lo presente, así 3 veces te va a decir hoy cómo puedes vencer el dolor. Una, intimidad con Dios. Y esa intimidad lleva la oración y el temor a Dios, el respeto a Dios. No es miedo, es temor de saberte que estás en su cobertura. Es la confianza de que contra ti van a venir los que quieran. 1000 en un camino, pero van a salir dispersos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Esa es la confianza, ese es el temor a Dios, el respeto a Dios. Mi Dios es más grande, confías en Él. Mi Dios es más fuerte, confías en Él. Yo no quiero, pero se hace su voluntad, confías en Él. ¿A qué? Eso, amén, amén.
y te sometes a su voluntad. Yo no entiendo. ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, yo no entiendo lo que está pasando, no lo entiendo, pero hoy te pido, ayúdame a entender? ¿Lo has hecho? Sí. ¿Le has dicho? Sí. Esa oración es la que quiere Dios, esa es la de intimidad y de temor en Dios. Y dice Hebreos 2, 6 al 9, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dile, ahí te hablan aferrado. Dile, ahí te hablan. Yo conozco uno, no les digo quién, porque me están viendo o me están oyendo. Sino que se despojó a sí mismo, tomándose forma de siervo, hecho semejante a hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Dígale a los hijos, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. 2, aprende a obedecer. Me decía un director, 4 letras, Amparo, obedece. Era la más rebelde, por algo me lo decía. Sí, siempre le retomaba todas sus instrucciones, siempre. Bueno, ya aprendí. Aprende a obedecer. 1, intimidad con Dios, que va a la oración, que va a la lectura, que va al silencio, que va a la adoración, que va el ayuno, que va el temor a Dios. 2, obediencia. Aprende a obedecer. ¿Jesús vino a cumplir su voluntad? No. Vino a cumplir la voluntad del Padre, el cual en forma de Dios no se aferró. Pero ¿cómo somos aferrados? Por no decir, ¿verdad? Como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Jesús fue obediente. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. ¿Sabes desde cuándo estaba escrito que eso iba a ser? Desde antes de la fundación del mundo. Él sabía el dolor, y el tiempo se le acerca, y el tiempo se le acerca, y Él sabe, y está en esa cena incómoda, y luego está en Getsemaní, y Él sabe que el tiempo es cumplido ya. Y todavía le dice, no, papá, no, pero hágase tu voluntad, no la mía. Amén. Se rebaja a ser como uno de nosotros, como un hombre, como un ser humano. Y Jesús fue obediente. ¿Tú por qué no? Él era Dios. ¿Tú por qué no? El dolor que tú tienes, a veces le echas las culpas a otros, ¿no? Como quien dice, es que me hacen enojar. Un día le dije yo eso a mi hijo adolescente, le dije, es que me haces enojar. Ya ven cómo son. Y me dice, tú te enojas porque quieres. Y dije, ay, condenado chamaco, tiene la razón. ¿Sí o no? Sí, porque uno puede controlar su temperamento, uno puede dominar la carne. Y luego estando en Jesús, más. Amén. Amén. El dolor, a veces se le echamos la culpa al diablo. No, es que el diablo, y hermana, hágame una liberación. Y ya saben que a mí es mi pan, me gusta la liberación, pero no todo le vamos a echar la culpa al diablo. No, ¿sí? Ya ahorita estuviera yo deschamucándolos. No, Jesús sabe que venía el dolor. A veces nomás le echamos la culpa al enemigo de lo que nosotros hemos hecho, de nuestros actos. Y el ser cristiano también, uno tiene que ser responsable de lo que hiciste. Y ahí vienen las consecuenciotas, hablábamos hace unos domingos. Pero el creyente tiene que ser responsable de sus actos. Y Jesús sabe que viene el dolor y sabe que es una voluntad del Padre, y como cordero fue llevado al matadero. Hay veces que vas a estar solo, hay veces que vas a estar sola, que nadie va a estar contigo, que nadie te va a acompañar. Te digo una cosa, Dios está contigo, como estuvo con Jesús en ese Getsemaní, y tú tienes una tristeza tan grande porque te han roto el corazón. Pon aquí tu manita en el corazón y dile al Padre, sana este corazón herido, quítame toda tristeza.
Amén. Así viene Él a sanar. Así viene Él a sanar, porque obedeces. Porque obedeces. Cuando alguien no sana es que no ha obedecido y pobre va a seguir con ese dolor años. Y hay gente que ya pasó por un dolor y sigue desobedeciendo. Hay gente que ya pasó por el dolor y sigue haciendo su cochina voluntad. Pasó por un dolor y corta el mecate, corta la línea y jala para donde se le antoja. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero Él, Jesús, iba a obedecer y no busca culpables. Solamente dice: ojalá pudiera, Señor, pasar de mí esta copa, no hacer lo que tengo que hacer. Ojalá hubiera otra forma. Pero Él sabe que no. Y dice: no se haga tu voluntad, sino la mía. Lo que Dios quiere es tu obediencia. Amén. Aprende a obedecer. Es el arma más poderosa para resistir al diablo y que huya de nosotros. Digan conmigo: resistir al diablo y huya de nosotros. Tú vas a vencer el dolor cuando hayas aprendido a obedecer en medio del dolor. ¿Sí? A obedecer en medio del dolor. Ahora sí, ¿estás pensando en el dolor más grande que has sufrido? ¿Estás pensando en la pérdida, en la traición? ¿Sí? ¿En el robo? Ahorita vamos. Aguánteme, Aldrin. En medio del dolor, Jesús no reprocha a Dios, ¿o sí? Es que ¿por qué? ¿Por qué me haces pasar por esto? Y no le hace así. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo tengo que sufrir esto? ¿Cuántas veces le has dicho eso al Señor? ¿Pero por qué yo? ¿Pero por qué no me ayudas? ¿Pero por qué no me escuchas? No. ¿Tú ves en esta oración de Getsemaní eso? No. Jesús solamente dice: papá, si se puede, y si no, hágase tu voluntad y no la mía. Obedezco. No es el hermanito Dolores, no es la hermanita Dolores. Jesús se somete. Y te digo una cosa, cuando yo veo la vida de Job, es igual. Job, está ahí sentado en la calle, sin un quinto, enfermo, rascándose con un tepalcate, un pedazo de olla, rascándose las llagas de la lepra que le vino. En su dolor, toda la mujer pasa y le dice cosas, todos los amigos le dicen: búscate qué pecado cometiste, porque algo malo hiciste para que te fuera tan mal. Y cuando Job empieza a perdonar, y cuando Job obedece a Dios, y cuando Job entrega su corazón a Dios y empieza a orar por sus enemigos, es restituido. ¿Por qué no has sido restituido de tu dolor? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Es un proceso. Esto es un proceso. No hay restitución de Dios si tú no estás dispuesto a aprender obediencia. ¿Cómo? Obediencia. Si es posible, quita de mí esta copa, pero si no se haga tu voluntad. Este dolor, están afligiendo mi corazón. ¿Sí? Jesús se sentía tan triste que sudaba sangre. Y Dios va a usar el dolor, te digo una cosa, para que cumplas tu propósito. Jesús cumplió su propósito, ese propósito que Dios había designado antes de la fundación del mundo, antes. Y te digo una cosa también, tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo, con un propósito. Amén. ¿Lo vas a cumplir? Tienes que obedecer para poder cumplirlo. Tienes que obedecer. El Señor Jesús conoció allí el amor del Padre, sabía que el Padre lo estaba abrazando y no esperó que el dolor se fuera para poder ir a servir. ¿O sí? No. Por eso los servidores les digo, están en entrenamiento, sí, pero no vamos a esperar a que el dolor se vaya y luego ya te hago servidor. No. En medio del dolor empieza Jesús a servir a la humanidad. En medio del dolor Jesús fue llevado al matadero y no abrió su boca, no rezongó. Pastora, no rezongó. No esperes que el dolor se vaya para que estés en gozo. Di conmigo, no esperes que el dolor se vaya
para que estés en gozo. Tienes dolor, pero puedes alabarle. Tienes dolor, pero puedes danzar. Tienes dolor, pero puedes aplaudir, puedes gozarte, puedes hablar con Él. Puede haber gozo en tu corazón y Él está sanando ese dolor. No esperes que el dolor se vaya para comprometerte. No, yo todavía no, es un compromiso muy grande. Pues el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho se le pondrá. Y el que no es fiel ni en lo poco, pues lo poquito que tiene, se le quitará. Cada quien sabe qué bendición quiere recibir en su vida. ¿Amén? Amén. Porque en medio del dolor de Jesús, te digo una cosa, tú puedes recibir sanidad. Amén. 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 Por eso tenemos que orar y orar al Señor hasta que se vaya ese dolor de enfermedad. Esa enfermedad que vas cargando y que ya dices, ¡ay, mi hipertensión, mi diabetes, mi quién sabe qué! No es tú, no es tú. Jesús la dejó clavada en la cruz. Amén. Y declaramos sanidad sobre tu vida. Amén. En medio del dolor de Jesús, ¿sabes una cosa? Llegó el perdón para ti. De todos tus pecados, de todo lo peor que tú hayas hecho, llegó el perdón para ti y para toda la humanidad. Por eso no podemos decir, tú no, vienes muy tatuado. Tú no, traes una falda muy corta. No, en medio del dolor Jesús abraza a la humanidad. Jesús no se fija en las apariencias. Jesús no se fija en el pecado, porque Él ya lo conoció. Ese pecado tan grande, Jesús ya lo conoció. Ese pecado tan grande, Él ya lo sintió en la cruz. Ahí lo llevó. Y Él fue el cumplimiento de la promesa. Amén. En ese dolor de Jesús, te voy a decir una cosa, los demonios fueron expuestos y exhibidos públicamente y Jesús venció sobre ellos y los expuso públicamente. Amén. Amén. Así es que no vengas con que el diablo, hermana, el diablo me hizo pecar. No, eres tú en tu naturaleza que eres seducido. Porque en medio del dolor de Jesús, Él dijo, consumado es. Y en medio del dolor de Jesús fuimos hechos hijos suyos. Y en medio de Jesús, de su dolor, es que tú fuiste y recibiste la promesa de ser hijo e hija. Y en medio del dolor de Jesús es que tú fuiste cumplido como propósito eterno y Él cumplió su propósito eterno. Amén. Y ese dolor que tú también estás llevando, el Señor te dice, en medio de ese dolor vas a cumplir un propósito. ¿Cuál es? ¿Ya le preguntaste a Él cuál es? En medio del dolor tú vas a ver su gloria. Amén. ¿Te duele? ¿Te duele mucho tu dolor? Yo sé que sí. Que lo que para unos es mucho, para otros puede ser poco porque han sufrido más. Pero cada quien sabe el dolor que lleva. ¿Te duele mucho? Lee Hebreos 11, cuando puedas. Todos los héroes y heroínas de la fe, ahí están, de la Biblia, y que sufrieron, y que pecaron, y que tuvieron pérdidas, y que no tenían esperanza, y que también a veces no tenían fe. Todos ellos, en medio de ese dolor, se levantaron en fe. Amén. Amén. Incluso los que no tenían fe, se levantaron en fe. ¿Dónde estás tú en medio del dolor? Jesús roto, mancillado, quebrado, traspasado, se levanta y confía en Dios y obedece. Se levanta y te dice, yo tengo la victoria, y porque yo tengo la victoria te la doy a ti. Amén. Y porque Él tiene el poder sobre la muerte, sobre los demonios, sobre los principados, sobre cualquier hueste de maldad, te dice, te doy la victoria y el poder a ti. Amén. Amén. Seremos una iglesia experimentada en dolor, pero también en victoria cuando abracemos a Jesús. Entonces, ¿cuántas armas tenemos para pasar el dolor que Jesús nos enseña en esta enseñanza de Getsemaní? 1, la oración, la intimidad con Dios, el temor a Dios. 2, la obediencia. Dice 2 de Corintios 4, 17 al 18. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante, porque no nos fijamos en lo que se ve,
sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera. Dile al lado, ya no llores. Cosa ligera. Va a pasar. Esto también pasará. Y eso de gloria, dice, es cosa ligera que pronto pasa, pero que nos trae como resultado una gloria eterna. Ese es el proceso. Tú pasas el proceso y viene la gloria de Dios. Gloria en cada prueba, gloria en cada dolor, gloria en cada dificultad, gloria en cada enfermedad. Amén. Es decir, su presencia habitando en tu vida, habitando en ti. Esa es la gloria de Dios, su presencia manifestándose en ti. ¿Cómo vas a pasar del dolor a la gloria si andas en la desobediencia? ¿Cómo vas a pasar del dolor a la gloria si no tienes una relación estrecha con el Padre? Ya no quieres orar, ya no quieres leer la palabra, ya se te olvidó cuándo era tu guardia de ayuno y no acabamos febrero. ¿Es todo el año? Es todo el año. Nos seguimos todo el año, es tu guardia. ¿Por qué? Porque los ataques del enemigo para tu vida, para tu familia, para la iglesia, son muchos. Apenas se los decía yo el martes, y el miércoles aquí trajeron cochinadas. ¿Cómo vas a pasar del dolor a la gloria si andas en desobediencia, si no estás con Él en una relación? Cuando estás unido a Él, el dolor va a pasar pronto. Amén. Amén. Entonces tú vas a reflejar en tu cara y en tu vida que el dolor ya pasó, que no traes amargura, que ya no traes rencor, que ya no traes resentimiento, que su gloria vive en ti y que ha sanado y que Él ha sanado tu corazón. Amén. Amén. Y que ha sanado tu enfermedad también. Declara sanidad en tu vida. No tienes por qué cargar esa enfermedad que Jesús ya llevó en la cruz. Amén. Amén. Cuando estás unido a Él, el dolor pasa pronto. Y Dios está obrando a tu favor. Y Dios te sostiene, un ángel te sostiene. Y la gloria se está produciendo en tu vida para que tú lleves esa luz a otros. Comparada con nuestras pruebas, la gloria de Dios es mucho mayor. Así que no puedes desanimarte. Amén. Amén. ¿Qué más les dijo Jesús? Versículo 37 al 38. ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 3. Vela, mantente alerta, no te distraigas, no dejes que te distraigan. Vela, no te duermas. Hermanos, va a haber velada de oración. Toda la noche. ¿Hasta qué horas? ¿Por qué no la hace mejor en la tarde? Porque es velada, es desvelada de oración, sí, es desvelada de oración, sí. ¿Y a qué horas nos vamos a ir a dormir? ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? Sí, dile al de al lado, despiértate, literal, despiértalo, sacúdelo. Pero nuestro espíritu siempre está librando guerras, nuestros deseos mundanos siempre están ahí, y carnales. Pero, ay, pastora, es que la carne es débil. ¿Y tú qué le das chance? ¿De qué es tu carne? Unos 60, gordita, sí. Unos 50, gordita y rechonchita. O un 80, etcétera. ¿Sí? Esa es tu carne débil. Dice el Señor, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Vela y ora para que no entres en ¿qué? En tentación. La tentación va a estar ahí, pues por eso es tentación, ¿no? ¿Qué tentaciones te ofrece? Oí a alguien, 2 muchachas que decían, ay tú, pero los del mundo están bien guapos. ¿Por qué los de la iglesia están bien feos? Ay Dios, dije, ¿dónde votamos? Pues sí, por eso es tentación, ¿sí o no? Pues no te van a poner una tentación fea, pues ¿por qué no va a ser tentación? ¿No? Duerme, vela, dice, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Vela y ora para que no entres en tentación. El Señor sabe que tienes toda la mejor intención del mundo. Yo no quería pecar, pero se me atravesó.
una botella de este tamaño, un muchacho de este tamaño, una muchacha de este tamaño. ¿Qué se te atraviesa? Pero Dios te dice, o sea, no me vengas con que la carne es débil, porque yo te estoy dando el recurso. Vela y ora. Ponte a velar para que no estés en tentación. 3 veces los discípulos se durmieron. 3 veces, una vez le dice a Pedro, ¿no has podido ni una hora? ¿Cuánto tiempo oras? Ya pasaste de los 5, ya pasaste de los 15, ya pasaste de los 20 minutos, de los 30 minutos, ya pasaste de la hora. Jesús te dice, no has podido velar ni una hora. 3 veces. A veces no lo puedes soportar. A veces viene la tentación, pero el Señor te advierte, sí, yo lo sé, va a venir. El proceso está aquí y el proceso es de muchos y muchos se dan por vencidos en medio del proceso y empiezan a rendirse. Ya no puedo más. Hay quien en medio del proceso siente ese dolor tan fuerte como de muerte y dice, ya no puedo más. Hasta aquí llegué. Conmigo ya no cuenten. Definitivamente yo no veo la luz en este camino. Lo siento mucho. Yo hasta aquí llegué. Y abandonan su proceso, abandonan la iglesia y se alejan de Dios. Creo que yo no puedo hacer eso. Creo que esto no es para ti, para mí. Mi misión ha terminado. Y hoy Dios te dice, tú estás pasando un proceso. Y quizás tengas resequedad espiritual. Y quizás estés en el desierto y se te acabó el agua y se te acabó la provisión como Agar. Pues hoy estoy aquí, te dice el Señor. Quizás tu situación es tan difícil que sí estás sudando gotas de sangre. Pero yo estoy aquí, en esta resequedad espiritual, para levantarte. Yo estoy aquí en esta enfermedad para sostenerte. Yo estoy aquí en esta sequedad para darte ministerio, para darte servicio, para decirte para qué te quiero en esta vida. Amén. Amén. De algo estamos seguros. Dios no nos quiere para estar sentaditos en la banca. Amén. Amén. Puedes cerrar tus ojos. El Señor